Ha trabajado como conserje durante 16 años, dijo Victoria con un tono despectivo. Sin título universitario, sin formación formal en administración de empresas. ¿Por qué exactamente cree que está calificada para manejar un presupuesto operativo de $2 millones? La garganta de Diana se cerró. Porque lo he vivido. Sé cómo estirar cada dólar. Sé qué proveedores cobran de más y cuáles ofrecen calidad. Sé cómo motivar a un equipo mal pagado y poco valorado. Porque yo he sido parte de ese equipo durante 16 años. La ceja de Victoria se arqueó levemente. Y el vacío en su currículum de abril a septiembre del año pasado. Mi hija tuvo una cirugía de emergencia, dijo Diana en voz baja. Tomé una licencia FMLA para cuidarla durante su recuperación. Ya veo, dijo Victoria haciendo otra anotación. Y los arreglos de cuidado infantil de ahora en adelante. Este puesto requiere flexibilidad. Mañanas tempranas, noches largas, emergencias de fin de semana. Las manos de Diana se apretaron sobre su regazo. Tengo arreglos, respondió aunque apenas era verdad. La señora Washington del piso de abajo ayudaba cuando podía, pero tenía 73 años, y no siempre se podía contar con ella. Antes de continuar, dinos desde dónde nos estás viendo. Y si esta historia te toca, asegúrate de suscribirte porque mañana he preparado algo muy especial para ti. Ahora volvamos de inmediato a la historia. Victoria se recostó en su silla estudiando a Diana con una expresión que la hacía sentirse como un espécimen bajo un vidrio. Señora Thompson, voy a ser franca. Este puesto requiere a alguien que pueda interactuar con ejecutivos proveedores y la administración del edificio. Alguien que pueda representar a Cross Enterprises de manera profesional. Solo unos minutos antes, Diana Thompson estaba sentada en la impecable sala de espera de Cross Enterprises, sujetando su currículum doblado y sus referencias con ambas manos como si fueran un salvavidas. A través de las ventanas de piso a techo, podía ver el distrito financiero extendiéndose debajo de ella, un bosque de torres de cristal que parecían burlarse de sus gastados uniformes color carbón. La tela estaba limpia pero descolorida por años de lavados industriales. La placa en su pecho decía, Servicios de conserjería Diana. La ciudad se veía diferente desde el piso 42. Allá abajo era invisible solo otro cuerpo con uniforme médico tomando el autobús temprano. Aquí arriba, rodeada de mármol y cromo, se sentía expuesta. Fuera de lugar. Incorrecta. La voz de su hija resonó en su mente desde esa misma mañana. Te va a ir genial, mamá. Lo sé. A los 9 años Maya creía en su madre con una fe que mantenía a Diana despierta por las noches. Lo que Maya no sabía, no podía saber, era que esta entrevista era su última esperanza, antes de que las facturas médicas las devoraran por completo. Diana cerró los ojos un momento y la mañana volvió a ella en fragmentos. El despertador había sonado a las 5:30 am como siempre. Pero ese día se había permitido quedarse un minuto más en la cama. Maya se había metido con ella en algún momento de la noche, su pequeño cuerpo acurrucado contra el costado de Diana, un brazo cruzado sobre el pecho de su madre. La cicatriz quirúrgica en el abdomen de Maya apenas era visible, ahora solo una fina línea rosada, que se desvanecería con el tiempo. Pero las facturas no se desvanecerían. Seguían creciendo, multiplicándose como malas hierbas. Diana salió de la cama con cuidado acomodando la manta sobre los hombros de Maya. Su apartamento era pequeño, de una sola habitación, que Diana había cedido a su hija mientras ella dormía en el sofá-cama. La luz de la mañana se filtraba a través de unas cortinas que necesitaban ser reemplazadas, iluminando las grietas del yeso del techo, que el propietario siempre prometía reparar. Preparó café en la antigua cafetera de percolador, un sonido familiar y reconfortante. Mientras se hacía, colocó su atuendo para la entrevista sobre la encimera de la cocina, los uniformes color carbón recién lavados y planchados lo mejor que pudo, con una plancha que solo funcionaba en la temperatura más alta. El blazer prestado de la señora Washington azul marino, y un poco grande, pero lo suficientemente profesional. Los zapatos que había comprado en la tienda de segunda mano, unos flats negros con apenas un raspón en la punta, que había cubierto con un marcador permanente. «Mamá». Maya apareció en la puerta frotándose los ojos con sueño.
Llevaba su pijama favorita, la de unicornios, que ya le quedaba pequeña, pero que se negaba a dejar. «Buenos días, mi niña», dijo Diana sirviéndose café y comenzando a preparar el desayuno de Maya, avena con canela y un chorrito de miel. Un desayuno que llenaba el estómago y casi no costaba nada. «¿Hoy es la gran entrevista?», preguntó Maya, subiéndose a una de las sillas desparejadas de la cocina, con las piernas balanceándose debajo de la mesa. «Sí lo es», respondió Diana, colocando el tazón frente a su hija, junto con un vaso de agua y su medicación matutina. La medicación que costaba $200 al mes, incluso con la tarjeta de descuento de la farmacia. «Estás nerviosa», un poquito, admitió Diana. Se sentó frente a Maya observándola comer. «Pero estoy lista. He estado practicando». «¿Puedes practicar conmigo?», pidió Maya, llevando una cucharada de avena a la boca. «Finge que yo soy la persona de la entrevista». Diana sonrió a pesar de la ansiedad que le revolvía el estómago. «Está bien. Hazme una pregunta». Maya se sentó muy derecha con expresión seria. «¿Por qué quieres este trabajo?». «Porque quiero cuidarte», respondió Diana con sinceridad. «Quiero asegurarme de que tengas todo lo que necesitas. Medicinas, un hogar seguro, quizá incluso clases de ballet como las que me has estado pidiendo». «Esa es una buena respuesta», dijo Maya con la autoridad absoluta de una niña de 9 años. «Vas a conseguirlo, mamá. Lo sé». Diana extendió la mano sobre la mesa y tomó la de su hija. «Eres mi amuleto de buena suerte. Lo sabes, ¿verdad?». Después del desayuno, Diana ayudó a Maya a vestirse para la escuela, trenzándole el cabello en 2 trenzas prolijas, tal como a ella le gustaba. Caminaron juntas hasta la parada del autobús a 3 cuadras de distancia. Maya no paraba de hablar sobre un proyecto de ciencias y la fiesta de cumpleaños de una amiga a la que la habían invitado el próximo mes. Diana tomó nota mentalmente de la fiesta. Tendría que comprar un regalo, encontrar la forma de presupuestarlo. En la parada, Maya la abrazó con fuerza. «Te ves muy bonita, mamá. Como una verdadera mujer de negocios». Diana parpadeó para contener las lágrimas. «Gracias, mi amor. Te veré después de la escuela, ¿sí? La señora Washington va a recogerte y te dará una merienda». «Lo sé», respondió Maya, pero su expresión se volvió repentinamente preocupada. «Pero vas a estar en casa para la cena, ¿verdad?». «Lo prometo», dijo Diana besándole la frente. «Estaré en casa». Observó cómo el autobús escolar se alejaba, el rostro de Maya pegado a la ventana despidiéndose con la mano. Luego Diana caminó 4 cuadras. Hasta la estación del metro, descendió al subsuelo y viajó durante 45 minutos hasta llegar al distrito financiero. Todo el trayecto repasó sus puntos clave, movió los labios ensayando respuestas a preguntas anticipadas, e intentó ignorar las miradas de los pasajeros con trajes de negocios, que claramente se preguntaban por qué una mujer con uniforme de limpieza viajaba en el tren express hacia el centro. El hospital había enviado otro aviso el día anterior. $47,000 en cargos pendientes por la cirugía de emergencia de Maya 6 meses atrás. La cobranza comenzaría en 30 días. El administrador del edificio ya le había preguntado cuándo podría ponerse al día con el alquiler. El peso de la maternidad en solitario caía sobre sus hombros como una montaña invisible. Y ese día, esa montaña parecía lista para aplastarla por completo. El último año había sido un borrón de turnos dobles, trabajos extra y noches sin dormir. Después de que el apéndice de Maya se rompiera sin previo aviso, Diana pasó 3 días en la UCI rezando para que su hija sobreviviera. Sobrevivió. Pero las facturas no dejaron de llegar. Su trabajo como conserje nocturna pagaba $13.50 la hora, apenas es suficiente para cubrir el alquiler y la comida, y mucho menos una deuda médica que podría comprar una casa. Cada vez que intentaba ascender y postularse a puestos de supervisión o coordinación, la descartaban. Sin título universitario, sin experiencia corporativa, demasiado mayor a los 34, como para ser considerada prometedora. Los entrevistadores veían los espacios vacíos donde debería haber estado la universidad las décadas limpiando oficinas ajenas y pasaban al siguiente candidato con mejor pedigrí. Pero esto se sentía diferente.
Cross Enterprises necesitaba un gerente de operaciones de limpieza, alguien que supervisara a un equipo de 30 trabajadores en 5 edificios. La descripción del puesto priorizaba la experiencia vivida y el conocimiento práctico por encima de la educación formal. Pagaba $68,000 al año. Suficiente para saldar la deuda, suficiente para respirar. Diana se había preparado durante 3 semanas. Había investigado la empresa hasta que le ardían los ojos, practicado respuestas mientras Maya dormía, incluso pidió prestado un blazer a su vecina para usarlo sobre sus uniformes. Esto tenía que funcionar. Simplemente tenía que hacerlo. Diana Thompson. El recuerdo se hizo añicos. Diana alzó la vista y vio a una mujer asiática de aspecto severo de unos 50 años, con una tableta en la mano y frialdad en la mirada. Soy Victoria Chen, directora de Recursos Humanos. Sígame. Diana se levantó alisando sus uniformes con timidez. Siguió a Victoria por un pasillo adornado con fotografías de galas corporativas, ceremonias de inauguración con cintas, y ejecutivos estrechando manos con políticos. La alfombra era tan gruesa que sus zapatos no hacían ningún sonido. Cada puerta que pasaban estaba cerrada. El vidrio esmerilado solo dejaba ver sombras de personas que pertenecían a ese lugar. Ella no pertenecía allí. La sala de conferencias era todo vidrio y acero, con una mesa larga capaz de sentar a 20 personas. Victoria señaló una silla al extremo opuesto, colocando a Diana de espaldas a las ventanas. Victoria se sentó en la cabecera de la mesa y abrió su tableta con un toque preciso. «Comencemos», dijo Victoria sin preámbulos. «Cuénteme su experiencia en gestión». Diana respiró hondo y comenzó con la respuesta que había preparado. Habló de liderar a su equipo nocturno de 6 personas, de implementar nuevos protocolos de eficiencia que ahorraron al administrador del edificio un 15% en costos de suministros, de capacitar a nuevos empleados y resolver conflictos entre miembros del equipo. Victoria escuchó con una expresión que no revelaba nada. Su lápiz óptico se movía por la pantalla tomando notas que Diana no podía ver. Luego llegó la pregunta que Diana había aprendido a temer. «Veo que ha trabajado como conserje durante 16 años», dijo Victoria con un tono apenas disimulado de desdén. «Sin título universitario, sin formación formal en negocios. ¿Por qué exactamente cree que está calificada para administrar un presupuesto operativo de $2 millones? La garganta de Diana se cerró. «Porque lo he vivido. Sé cómo estirar cada dólar. Sé qué proveedores cobran de más y cuáles entregan calidad. Sé cómo motivar a un equipo mal pagado y poco valorado, porque yo he sido parte de ese equipo durante 16 años». La ceja de Victoria se arqueó ligeramente. «Y el vacío en su currículum de abril a septiembre del año pasado». «Mi hija tuvo una cirugía de emergencia», dijo Diana en voz baja. «Tomé una licencia FMLA para cuidarla durante su recuperación. Ya veo», dijo Victoria haciendo otra anotación. «¿Y los arreglos de cuidado infantil de ahora en adelante? Este puesto requiere flexibilidad, mañanas tempranas, noches largas, emergencias de fin de semana». Las manos de Diana se apretaron en su regazo. «Tengo arreglos», respondió, aunque apenas era verdad. La señora Washington del piso de abajo ayudaba cuando podía, pero tenía 73 años y no siempre se podía contar con ella. Victoria se recostó en su silla, estudiando a Diana con una expresión que la hacía sentirse como un espécimen bajo un vidrio. «Señorita Thompson, voy a ser franca con usted. Este puesto requiere a alguien que pueda interactuar con ejecutivos, proveedores y la administración del edificio. Alguien que pueda representar a Cross Enterprises de manera profesional». Hizo una pausa. Su significado quedó claro en el silencio: alguien que no se vea como usted, alguien que no huela a limpiador industrial y desesperación. Diana sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. No era exactamente ira, sino un agotamiento profundo que le llegaba hasta los huesos. Había pasado 16 años limpiando los baños de otras personas, vaciando su basura, haciendo su mundo limpio y cómodo, mientras permanecía invisible. Había criado sola a una hija, sobrevivido a la bancarrota médica, trabajado en 3 empleos para mantener un techo sobre sus cabezas, y aún así,
No era suficiente. Diana se puso de pie de manera abrupta. La silla raspó el suelo pulido. «Gracias por su tiempo», dijo con la voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Puedo ver que esto no va a funcionar». Victoria parpadeó claramente sin esperarlo. «Señorita Thompson, aún no hemos concluido la entrevista». «Conozco mi valor», interrumpió Diana en voz baja. «Y no está aquí». Recogió sus documentos doblados, los colocó bajo el brazo y caminó hacia la puerta. Su reflejo en las paredes de vidrio mostraba a una mujer con uniformes descoloridos, alejándose de una oportunidad. Pero por primera vez en meses, su espalda estaba recta. Encontraría otra manera. Siempre lo hacía. Por Maya. Siempre por Maya. Diana caminó por el pasillo, pasando junto a las fotografías de personas importantes, junto a las puertas de vidrio esmerilado que ocultaban a quienes sí pertenecían. Presionó el botón del ascensor y esperó con el corazón latiendo con fuerza, pero la mandíbula firme. Las puertas se abrieron. Entró. Sebastian Cross había estado de pie detrás del espejo unidireccional durante 20 minutos, con una taza de café frío, olvidada en la mano. No había planeado observar esa entrevista. Tenía una llamada con Tokio en 15 minutos y una presentación que revisar antes de la reunión del consejo al mediodía. Pero algo en el expediente de la candidata había captado su atención esa mañana cuando Victoria lo dejó sobre su escritorio para aprobación. Diana Thompson, 34 años. 16 años en servicios de limpieza, sin título universitario. Madre soltera. Fue la dirección lo que lo detuvo. 1247, Westbrook Apartments, Unidad 3B. Sebastian se quedó mirando esa dirección durante un minuto entero, mientras su café se enfriaba por completo. Entonces, abrió los registros de la propiedad en su computadora. El edificio estaba en el lado sur de la ciudad, un vecindario que él conocía bien, demasiado bien. Un barrio donde su familia había vivido en otra vida, antes de que Cross Enterprises se convirtiera en el imperio que es hoy. Hizo una llamada a Recursos Humanos, pidió la información de contacto de emergencia de la candidata, y cuando vio el nombre que figuraba abajo en caso de emergencia, María Santos, abuela fallecida, algo se le cerró en el pecho. María Santos. Le dijo a su asistente que cancelara su agenda de la mañana y le dijo a Victoria que quería observar la entrevista a través del espejo. Ella pareció sorprendida, pero no lo cuestionó. Nadie cuestionaba a Sebastian Cross. Ahora estaba de pie en la sala de observación a oscuras, viendo a Diana Thompson sentada con la espalda rígida en la silla de la sala de conferencias, las manos aferradas a sus documentos doblados, como si fueran las únicas cosas sólidas del mundo. Se parecía a su abuela, no exactamente en los rasgos, sino en la manera de llevarse a sí misma. Esa combinación particular de dignidad y agotamiento que nace de trabajar el doble para recibir la mitad del reconocimiento. María Santos había sido vecina de su familia hacía 37 años. En la época en que los Cross vivían en una casa alquilada de 2 habitaciones, y el padre de Sebastian intentaba iniciar un negocio de construcción con nada más que ambición y una camioneta que se averiaba 2 veces por semana. Sebastian tenía 7 años cuando el único cliente de su padre se declaró en bancarrota, dejando a Joseph Cross con $30,000 en facturas impagas y sin forma de pagar la nómina de sus 3 empleados. El banco rechazó el préstamo. Todos los inversionistas les dieron la espalda. La camioneta estaba a punto de ser embargada. Y entonces, María Santos, una conserje que limpiaba el edificio de oficinas donde la madre de Sebastián trabajaba como secretaria, llamó a su puerta una noche con un sobre en la mano. «Escuché sobre los problemas de Joe», le dijo a la madre de Sebastián presionando el sobre en sus manos. «Esto es todo lo que he ahorrado. No es mucho, pero es un comienzo. $12,000. Todos los ahorros de su vida. Dinero ganado limpiando las oficinas de otras personas dólar a dólar, turno tras turno». El padre de Sebastián intentó negarse, insistió en que era demasiado, que no podía aceptarlo. Pero María fue firme. «Me lo pagarás cuando puedas», dijo. «Y si no puedes, bueno, para eso están los vecinos». Su padre le devolvió el dinero en menos de 2 años cuando el negocio se estabilizó incluso con intereses.
pero María se negó a aceptarlos. Solo ayuda a alguien más cuando lo necesite, dijo. Eso es todo lo que pido. Joseph Cross construyó su imperio sobre esa base. Ese préstamo de $12,000 salvó el negocio que creció hasta convertirse en Cross Construction, luego Cross Development y finalmente Cross Enterprises. 52 edificios en 3 ciudades. $2,000 millones en ingresos anuales. Todo rastreable hasta una conserje que creyó en un contratista en apuros con 3 hijos y un sueño. Sebastián nunca lo olvidó. Cuando María Santos murió hace 8 años, él pagó su funeral aunque lo hizo de manera anónima a través de un tercero. Intentó encontrar a su familia para ofrecer ayuda, pero el abogado le informó que no tenía parientes vivos. Su hija había muerto años antes y no figuraban nietos en ningún registro. Excepto que sí lo sabía. Diana Thompson estaba sentada en esa sala de conferencias con los ojos de María Santos, la postura de María Santos, la fuerza silenciosa de María Santos. Sebastián observó cómo Victoria preguntaba por el vacío en el historial laboral de Diana. Observó el rostro de Diana cuando explicó la cirugía de su hija. Observó cómo la expresión de Victoria permanecía fría, clínica, despectiva. ¿Y los arreglos de cuidado infantil de ahora en adelante? Dijo Victoria su voz llegando a través del altavoz de la sala de observación. Este puesto requiere flexibilidad. Mañanas tempranas, noches largas, emergencias de fin de semana. Las manos de Diana se cerraron con fuerza. Tengo arreglos. Sebastián pudo oír la mentira en su voz. La misma mentira que su madre había dicho cuando trabajaba en 2 empleos para mantener el negocio a flote. La mentira que todos los padres solteros dicen cuando apenas están sosteniendo todo con alfileres. Victoria se recostó en su silla y Sebastián supo lo que venía. Ya había visto esa expresión antes. Esa mirada particular que decía, no perteneces aquí sin pronunciar las palabras. Señorita Thompson, voy a ser franca con usted. Este puesto requiere a alguien que pueda interactuar con ejecutivos proveedores y la administración del edificio. Alguien que pueda representar a Cross Enterprises de manera profesional. La pausa que siguió estuvo cargada de prejuicios no expresados. La mandíbula de Sebastián se tensó. Extendió la mano hacia el teléfono para llamar a la sala de conferencias y detener aquello, pero Diana se adelantó. Se puso de pie de manera abrupta. Gracias por su tiempo, dijo Diana con la voz firme. Puedo ver que esto no va a funcionar. Señorita Thompson, aún no hemos concluido. Sí conozco mi valor, interrumpió Diana. Y no está aquí. La taza de café de Sebastián se le resbaló de la mano y cayó al suelo con un golpe sordo. El líquido frío se extendió por la alfombra, pero él no lo notó. Ella se estaba yendo. Diana recogió sus documentos y caminó hacia la puerta. A través del espejo unidireccional, Sebastián pudo ver su reflejo en las paredes de vidrio. La misma espalda erguida, la misma dignidad frente al rechazo, la misma negativa a suplicar que había tenido su abuela. María Santos le había dado todo a su familia cuando no tenían nada. Y ahora su nieta se alejaba de la empresa que esa generosidad había ayudado a construir, descartada por una ejecutiva demasiado ciega para ver lo que estaba perdiendo. Sebastián ya estaba en movimiento. Empujó la puerta de la sala de observación y salió al pasillo. Victoria estaba saliendo de la sala de conferencias, la tableta bajo el brazo con expresión satisfecha. Señor Cross no sabía que estaba observando. La candidata no era adecuada para él. ¿A dónde fue?, interrumpió Sebastián. Se marchó de manera bastante poco profesional, debo decir. ¿Ella? Sebastián no esperó a oír el resto. Corrió por el pasillo hacia los ascensores. El panel digital mostraba uno descendiendo ya piso 38, 36, 34. No podía dejar que se fuera. No podía permitir que saliera de ese edificio creyendo que no era suficiente. No podía dejar que la nieta de María Santos desapareciera en la ciudad cargando el mismo peso de invisibilidad que su abuela había llevado. Le debía todo a María, y eso significaba que se lo debía todo a Diana. Sebastián presionó repetidamente el botón de bajada, pero el otro ascensor estaba en el piso 12. Se giró y corrió hacia la escalera empujando la pesada puerta
y bajando los escalones de 2 en 2. Sus zapatos de vestir golpeaban el concreto. La chaqueta de su traje de 3 piezas ondeaba detrás de él. 42 pisos. Tenía 42 pisos para llegar al vestíbulo antes de que Diana Thompson saliera de su edificio y de su alcance, y se le estaba acabando el tiempo. Las manos de Diana temblaban mientras presionaba el botón del vestíbulo dentro del ascensor. Las puertas se deslizaron y se cerraron sellándola dentro de la pequeña caja cromada. Su reflejo le devolvía la mirada desde las paredes pulidas multiplicado por los espejos de 3 lados. Una mujer con uniformes descoloridos. Una mujer con documentos que había preparado durante 3 semanas apretados inútilmente bajo el brazo. Una mujer que acababa de alejarse de $68,000 y del futuro de su hija. El ascensor descendía con suavidad, los números bajando con indiferencia mecánica. 41, 40, 39. Diana cerró los ojos y apoyó la cabeza contra la fría pared metálica. Alguien que pueda representar a Cross Enterprises de manera profesional. Las palabras de Victoria resonaron en su mente. El significado oculto había sido cristalino. No eres lo suficientemente pulida, ni lo suficientemente educada, ni lo suficientemente blanca, ni lo suficientemente digna de ser vista. Diana ya había chocado contra ese muro antes. En cada solicitud, cada entrevista, cada intento de escapar de la vida que las circunstancias habían construido para ella. Pero ese día algo se había quebrado. Tal vez era el agotamiento. Tal vez las facturas médicas apiladas sobre la encimera de la cocina. Tal vez el recuerdo del rostro de Maya esa mañana tan lleno de fe en que su madre podía hacerlo todo. O quizás simplemente estaba cansada de encogerse para encajar en espacios que nunca habían sido diseñados para ella. 30, 29, 28. El ascensor seguía bajando y con cada piso Diana sentía el peso volver a posarse sobre sus hombros. La realidad la esperaba en el vestíbulo. La realidad en forma de facturas que no podía pagar, de un alquiler atrasado, de una hija que creía que su madre iba a salvarlas. ¿Qué le diría a Maya esa noche? La garganta de Diana se cerró. Presionó la palma de la mano contra los ojos, negándose a dejar caer las lágrimas. No aquí, no en este edificio, no donde las cámaras de seguridad pudieran capturar su quiebre. 20, 19, 18. Tendría que tomar turnos extra. Quizá podría preguntar a su supervisora del hospital si había vacantes nocturnas. Podría limpiar oficinas de 10 p.m. a 6 a.m., dormir 3 horas y luego trabajar un turno diurno en otro lugar. No sería la primera vez que trabajara en 2 empleos. No sería la primera vez que sacrificara el sueño por la supervivencia. El ascensor emitió un sonido. Piso 15. Las puertas se abrieron. Un hombre con un traje caro entró apenas mirándola antes de girarse hacia las puertas. Diana se movió a un lado haciéndose más pequeña e invisible. El hombre sacó su teléfono y comenzó a escribir el pulgar deslizándose rápidamente por la pantalla. Diana lo observó de reojo. Su traje probablemente costaba más que 3 meses de su alquiler. Su reloj, una elegante pieza plateada con correa de cuero, podría haber pagado por completo las facturas médicas de Maya. Sus zapatos brillaban como espejos. Él pertenecía a ese edificio, a ese ascensor, a ese mundo. Ella no. El ascensor se detuvo de nuevo. Piso 8. El hombre salió sin decir una palabra y Diana volvió a quedarse sola. 543. Enderezó la espalda y ajustó los documentos bajo el brazo. Cuando saliera de ese edificio saldría con la cabeza en alto. No les daría a Victoria Chen ni a Cross Enterprises, ni a ninguno de ellos la satisfacción de verla rota. 2. 1. Vestíbulo. Las puertas se abrieron a una vasta extensión de mármol. El vestíbulo de Cross Enterprises estaba diseñado para intimidar techos de 6 metros de altura, un mostrador de recepción de vidrio y acero, arte abstracto en las paredes, que probablemente costaba más de lo que Diana ganaba en una década. Personas vestidas de negocios se movían por el espacio con determinación, sus tacones resonando sobre la piedra pulida. Diana salió del ascensor y se adentró en la multitud. Nadie la miró. Nadie la vio con sus uniformes descoloridos.
Era parte de la fuerza laboral invisible que mantenía edificios como ese en funcionamiento. Los limpiadores, los trabajadores de mantenimiento, las personas que vaciaban la basura, fregaban los baños, y se aseguraban de que la gente importante nunca tuviera que pensar en la mecánica de la limpieza. Había hecho ese trabajo desde los 18 años. 16 años de trabajo invisible. 16 años de ser ignorada. Y por un breve y tonto momento, esa mañana se había permitido creer que podía ser diferente. Diana caminó hacia las puertas giratorias de vidrio en la entrada del edificio. A través de ellas, podía ver la plaza, la calle más allá, la parada del autobús, donde tomaría el número 42 de regreso a su barrio, de regreso a la realidad. Empujó la puerta giratoria y el aire de la tarde la golpeó como una bofetada frío y cortante. El sol de diciembre ya estaba bajo en el horizonte, proyectando largas sombras sobre la plaza. La gente pasaba apresurada rumbo a casa después del trabajo, los rostros hundidos en los teléfonos, los auriculares, aislándolos del mundo. Diana se detuvo justo afuera de las puertas y tomó aire. Su teléfono vibró en el bolsillo. Lo sacó y vio un mensaje de la señora Washington. Maya llegó a casa sana y salva. Hizo galletas. ¿Quiere saber cómo fue la entrevista? Diana se quedó mirando el mensaje, la vista nublándose. ¿Cómo le dices a tu hija de 9 años que su madre había fracasado? Que la última oportunidad se había ido, que las facturas médicas seguirían acumulándose hasta que lo perdieran todo. Otro zumbido. Otro mensaje. Dice que te diga que está orgullosa de ti pase lo que pase. Es una buena niña, Diana. La criaste bien. Diana se llevó la mano a la boca conteniendo un sollozo. Maya estaba orgullosa de ella. Maya que merecía clases de ballet y fiestas de cumpleaños, y una madre que no tuviera que trabajar en 3 empleos. Maya que había sobrevivido a una cirugía de emergencia y a un trauma médico, y aún así, creía en los finales felices. Diana no podía derrumbarse, no allí, no ahora. Enderezó los hombros, guardó el teléfono en el bolsillo y comenzó a cruzar la plaza. Sus zapatos resonaban contra el pavimento. Los documentos bajo su brazo parecían pesar más con cada paso. Detrás de ella, el edificio de Cross Enterprises se alzaba hacia el cielo todo vidrio, acero y riqueza, reflejando las nubes, y desestimando su existencia en el mismo gesto. Había caminado quizá unos 6 metros cuando lo oyó. Una voz lejana, desesperada. «Espere, por favor, espere». Diana no se dio vuelta. En la ciudad siempre había gente gritando, siempre corriendo, siempre con urgencias que no tenían nada que ver con ella. Siguió caminando. «Diana Thompson, por favor». Esta vez se detuvo porque quien gritaba conocía su nombre. Diana se giró lentamente, el corazón martillándole en el pecho. Corriendo hacia ella a través de la plaza con la chaqueta de su traje de 3 piezas color carbón abierta por el movimiento. La corbata floja, los caros zapatos de vestir, golpeando el pavimento, venía un hombre al que solo había visto en fotografías. Sebastian Cross, el director ejecutivo de Cross Enterprises, el multimillonario, el hombre cuyo rostro aparecía en las portadas de revistas de negocios y en las paredes del vestíbulo que acababa de dejar atrás. Estaba corriendo. De verdad, esprintando por la plaza abarrotada, esquivando peatones, maletines y la marea de personas que regresaban a casa. Detrás de él, un guardia de seguridad permanecía paralizado en la entrada del edificio, hablando con urgencia por la radio. El primer instinto de Diana fue correr. Fuera lo que fuera aquello, no podía ser bueno. Los directores ejecutivos no perseguían a mujeres de la limpieza por las plazas. No conocían sus nombres. Y desde luego no corrían con zapatos que costaban miles de dólares. Pero sus pies no se movieron. Se quedó clavada en el pavimento aferrando sus documentos, mientras Sebastian Cross acortaba la distancia entre ellos. La alcanzó en segundos, un poco sin aliento, su cabello oscuro, perfectamente peinado, ahora revuelto por el viento. De cerca era más joven de lo que ella había esperado, quizá unos 40 años. Sus ojos eran intensos, recorriendo su rostro como si buscara algo muy concreto. Diana Thompson repitió recuperando el aliento. «Por favor, no se vaya».
La boca de Diana se abrió, pero no salieron palabras. A su alrededor la gente empezaba a mirar. Algunos ya habían sacado sus teléfonos. Ya podía imaginar los titulares. CEO multimillonario persigue a una mujer por el distrito financiero. No entiendo. Consiguió decir por fin. ¿Qué quiere su abuela?, dijo Sebastián. María Santos. Ella era su abuela, ¿verdad? El mundo se inclinó. Diana no había oído ese nombre en voz alta en años. No desde el funeral, no desde que había estado en una iglesia casi vacía, viendo cómo bajaban a la tierra a la mujer que la había criado. ¿Cómo sabe ese nombre?, susurró Diana. La expresión de Sebastián se suavizó. Porque hace 37 años su abuela salvó a mi familia, y he estado buscando la forma de pagar esa deuda durante la mayor parte de mi vida. La plaza, la gente, el aire frío de diciembre. Todo se desvaneció excepto el rostro de Sebastián Cross y las palabras imposibles que salían de su boca. Yo no. Empezó Diana y luego se detuvo. Sus pensamientos estaban dispersos, negándose a formar frases coherentes. Mi abuela era conserje, limpiaba edificios. No conocía a gente como usted. Conocía a gente como yo. Conocía a gente como yo, antes de que nos convirtiéramos en personas como yo, dijo Sebastián con suavidad. Cuando mi padre estaba comenzando su empresa de construcción, cuando no teníamos nada, su abuela nos prestó $12,000. Todos los ahorros de su vida. Ese préstamo nos salvó el negocio. Todo lo que tengo, todo lo que es Cross Enterprises, comenzó con la generosidad de su abuela. Diana negó con la cabeza. No tenía sentido. La abuela María había muerto con casi nada, un pequeño apartamento lleno de muebles viejos, una cuenta bancaria con apenas lo suficiente para cubrir los gastos del funeral. Si hubiera tenido ese tipo de dinero, si alguien le hubiera debido una deuda así. ¿Por qué había muerto pobre? Nunca me lo dijo, murmuró Diana. Su voz sonó lejana como si viniera de otra persona. No lo habría hecho, respondió Sebastián. Por lo que supe de ella, nunca esperó nada a cambio. Mi padre le devolvió el dinero con intereses, pero ella rechazó los intereses. Dijo que solo ayudara a alguien más cuando lo necesitara. Una risa escapó de la garganta de Diana, amarga y quebrada. Eso suena exactamente a ella. Siempre ayudando a los demás, trabajando hasta el agotamiento para asegurarse de que todos estuvieran bien. Le ardieron los ojos. La abuela María la había criado después de que la madre de Diana muriera. Había trabajado turnos dobles para mantenerla alimentada, vestida y en la escuela. Nunca se quejó, nunca pidió reconocimiento, nunca exigió la gratitud que merecía. Y murió agotada, desgastada, invisible para el mundo al que había servido toda su vida. Merecía algo mejor, dijo Diana en voz baja. Lo merecía, asintió Sebastián. Y tú también. Diana alzó la vista hacia él. Aún estaba un poco sin aliento por la carrera, su apariencia normalmente impecable, desordenada. Detrás de él más personas se habían detenido a mirar. Sin duda había cámaras de teléfonos apuntándolos. ¿Por eso me perseguiste?, preguntó Diana. ¿Porque te sientes culpable? Te perseguí porque Victoria Chen estaba equivocada, dijo Sebastián con firmeza. Porque vi esa entrevista y vi a alguien con 16 años de experiencia práctica siendo descartada por alguien que valora credenciales por encima de capacidad. Porque vi a mi directora de recursos humanos tratarte como si no fueras lo suficientemente buena, ni para limpiar nuestros pisos, cuando la verdad es que estás más calificada que la mitad de los gerentes que tenemos. Dio un paso más cerca. Pero sí continuó bajando la voz también, porque le debo a tu abuela una deuda que nunca podré pagar del todo. Porque vio potencial en mi familia cuando nadie más lo hizo. Porque creyó en nosotros cuando no teníamos nada. Y porque dejar que su nieta se marche, creyendo que no es suficiente, sería la peor traición a todo lo que ella me enseñó. Las manos de Diana temblaban alrededor de sus documentos. Me fui de esa entrevista. Le dije a Victoria Chen que conocía mi valor y que no estaba allí. Tenías razón, dijo Sebastián. Tu valor no está en esa sala de entrevistas. No está en el número que Victoria Chen anotó en su tableta. Tu valor está en 16 años de presentarte cada día, en criar sola a una hija
en tener el coraje de irte cuando alguien te trata con menos respeto del que mereces. Extendió la mano. Vuelve a entrar conmigo. No como candidata, sino como alguien con quien necesito hablar. Sobre tu abuela, sobre esa entrevista, sobre lo que Cross Enterprises realmente representa. Diana miró su mano extendida al hombre que había corrido por su propio vestíbulo para alcanzarla a la multitud, observando cómo se desarrollaba aquella escena imposible. Pensó en Maya esperando en casa con galletas y orgullo por su madre pasara lo que pasara. Pensó en la abuela María que lo había dado todo para ayudar a otros sin pedir reconocimiento. Pensó en los 16 años de invisibilidad y en el momento en esa sala de conferencias en que finalmente había exigido ser vista. Diana enderezó la espalda una vez más. Luego tomó la mano de Sebastian Cross. Está bien, dijo. Hablemos. Caminaron de regreso por el vestíbulo en silencio. Diana sentía todas las miradas siguiéndolos. La mandíbula de la recepcionista estaba desencajada. El guardia de seguridad hablaba con urgencia por la radio. Un grupo de ejecutivos reunidos cerca de los ascensores susurraba detrás de las manos. Sebastian Cross caminaba a su lado con la mano apoyada ligeramente en su codo, guiándola sin forzarla. Su presencia creaba una burbuja a su alrededor. La gente se apartaba. Las conversaciones se detenían. El ritmo normal del vestíbulo se paralizó. El corazón de Diana latía con fuerza. Aquello era surrealista. Aquello era imposible. Los directores ejecutivos no perseguían a empleadas por las plazas. No bajaban corriendo y llegaban sin aliento despeinados. No miraban a las conserjes como si importaran. Pero Sebastian Cross había hecho todas esas cosas. Por aquí dijo en voz baja, guiándola más allá de los ascensores, hacia un pasillo privado que ella no había notado antes. Un guardia de seguridad se cuadró, asintió a Sebastian y presionó un botón que abrió una puerta sin marcas. El ascensor detrás era diferente de los que Diana había usado antes. Sin cromo ni espejos, solo paneles de madera oscura y una iluminación suave. Sebastian presionó el botón del último piso. ¿A dónde vamos?, preguntó Diana. Su voz sonó pequeña dentro del espacio cerrado. ¿A algún lugar donde podamos hablar en privado?, dijo Sebastian. Mi oficina, si le parece bien. Diana asintió. ¿Qué otra cosa podía hacer? Había aceptado regresar. Y pese a todo, pese a lo imposible de la situación, sentía curiosidad. No más que curiosidad. Estaba desesperada por entender cómo aquel CEO multimillonario había conocido a su abuela. Cómo la abuela María, que murió con casi nada, había estado de algún modo conectada con una de las familias más ricas de la ciudad. El ascensor subió con suavidad. Diana observó cómo los números ascendían. 43, 44, 45. Las puertas se abrieron a un piso que no se parecía en nada a la sala de conferencias estéril donde había sido entrevistada. Todo era madera cálida, muebles de cuero y ventanales de piso a techo que ofrecían una vista de la ciudad entera extendida como un mapa. «¿Por aquí?», dijo Sebastian de nuevo. Su oficina estaba al final del pasillo. La puerta ya estaba abierta. Por dentro el espacio era sorprendentemente modesto para un multimillonario. Un escritorio grande, sí, pero cubierto de papeles y archivos, no impecable ni vacío. Una pared estaba llena de estanterías repletas de libros que parecían realmente leídos, no meramente decorativos. En la otra pared colgaban fotografías familiares. Diana se detuvo en seco. En una de ellas, en el centro, estaba su abuela. Más joven de lo que Diana la había visto jamás, quizá en sus 30 años de pie, en lo que parecía una cocina modesta sonriendo a la cámara. A su lado había un hombre con ropa de trabajo con el brazo rodeando a una mujer que sostenía a un bebé. Detrás de ellos, un niño de unos 7 u 8 años sonreía ampliamente. «Ese es mi padre», dijo Sebastian en voz baja colocándose junto a Diana. Señaló al hombre. «Joseph Cross. Esa es mi madre Helen. El bebé es mi hermana Caroline. Y ese soy yo», señaló al niño. Luego su dedo se movió hacia la mujer en el centro de la foto.
Y esa es tu abuela María Santos. Vivía 3 puertas más abajo que nosotros en los apartamentos Westbrook. El mismo edificio en el que vives ahora, de hecho, aunque en otra unidad. La garganta de Diana se cerró. No podía hablar. No podía procesarlo. Su abuela joven y sonriente de pie en la cocina de otra familia, como si perteneciera allí. Tu abuela y mi madre trabajaban en el mismo edificio de oficinas en el centro, continuó Sebastián. María era conserje. Mi madre era secretaria. Tomaban el mismo autobús para ir al trabajo. Se hicieron amigas. Cuando el negocio de mi padre estaba fracasando, cuando estábamos a punto de perderlo todo. Mi madre se lo contó a María. Y María apareció en nuestra puerta al día siguiente con un sobre. Sebastián se acercó a su escritorio y abrió un cajón. Sacó algo con cuidado, casi con reverencia, un sobre viejo amarillento por el tiempo. Se lo entregó a Diana. El sobre estaba gastado con los bordes suavizados por los años. En el frente escrito con una letra cuidadosa. Para Joseph y Helen Cross, con fe. «Ábrelo», dijo Sebastián. Las manos de Diana temblaban mientras lo hacía. Dentro había un comprobante de depósito. First National Bank. Fecha 15 de marzo de 1987. Monto $12,000. Y una nota escrita con una caligrafía que Diana reconocía de viejas tarjetas de cumpleaños y listas del supermercado. Esto es todo lo que he ahorrado. No es mucho, pero es un comienzo. Devuélvanmelo cuando puedan. Si no pueden, ayuden a alguien más algún día. Eso es todo lo que pido. María. Las lágrimas nublaron la vista de Diana. $12,000. Todos los ahorros de su abuela entregados a unos vecinos que lo necesitaban. Mi padre le devolvió el dinero en menos de 2 años, dijo Sebastián con intereses. Ella rechazó los intereses. Dijo que no se trataba de ganancias. Se trataba de personas ayudando a personas. Diana se dejó caer en la silla detrás de ella. El sobre pesaba en sus manos. Un peso imposible. Nunca me lo dijo, susurró Diana. Nunca dijo nada de esto. De conocer a tu familia, del dinero. No lo habría hecho, dijo Sebastián. Así era ella. Ayudaba a la gente y luego lo olvidaba. Pasaba a la siguiente persona que necesitaba ayuda. Probablemente lo hizo decenas de veces, cientos quizá. Pequeños actos de generosidad que cambiaron vidas. Sacó otra foto del cajón del escritorio. Esta era más reciente. Un funeral. Cuando murió hace 8 años, continuó Sebastián. Yo pagué todo. El funeral, el entierro. Pero lo hice de forma anónima. No quería que sintiera que me debía algo. Intenté encontrar a su familia. Mi abogado me dijo que no había ninguna. No figuraban hijos ni nietos en ningún registro. Mi madre murió cuando yo tenía 3 años, dijo Diana. Su voz sonaba distante. La abuela María me crió, pero nunca fui adoptada legalmente. Conservé el apellido de mi padre Thompson. Él se fue antes de que yo naciera. Así que supongo que legalmente en los papeles yo no existía como su familia. La expresión de Sebastián se suavizó. Lo siento. Debería haber buscado mejor. ¿Por qué Diana alzó la vista hacia él? No nos debías nada. Pagaste tu deuda con ella. Pagaste su funeral. La mayoría de la gente no habría hecho ni siquiera eso. La mayoría de la gente no le debía lo que yo le debía, respondió Sebastián. Se sentó en la silla frente a Diana, inclinándose hacia adelante con las manos entrelazadas. Diana, todo lo que tengo existe gracias a la fe de tu abuela. Este edificio, esta empresa, mi capacidad de emplear a 3,000 personas y sostener a sus familias. Todo comenzó con $12,000 de una conserje que creyó en un contratista con más ambición que capital. Hizo un gesto alrededor de la oficina. He pasado 30 años intentando honrar eso, construir algo digno de su fe. Pero hoy vi a nuestra directora de recursos humanos tratarte exactamente como el mundo trató a tu abuela, como si fueras invisible, como si tu trabajo no importara, como si no tuvieras nada que ofrecer más que trabajo manual. Su voz se volvió firme. Y entonces me di cuenta de que había fallado. Porque si Cross Enterprises no puede ver el valor de alguien como tú, alguien con la fuerza y la dignidad de tu abuela, entonces nos hemos convertido exactamente
en el tipo de empresa que habría rechazado a mi padre hace 40 años. El pecho de Diana se apretó. «No sabes nada de mí», dijo. «Solo viste una entrevista. Sé que criaste sola a una hija», respondió Sebastián. «Sé que trabajaste 16 años en el mismo oficio, presentándote cada día para hacer un trabajo que la mayoría ni siquiera reconoce. Sé que te levantaste y te fuiste de un empleo que necesitabas desesperadamente porque alguien te trató con falta de respeto. Eso requiere valentía. Eso requiere exactamente el tipo de carácter que esta empresa necesita». Se puso de pie y volvió a extenderle la mano. «Así que déjame preguntarte algo, Diana Thompson. Si te ofreciera un puesto aquí, no en gestión de limpieza, sino como directora de operaciones y desarrollo humano, reportando directamente a mí, ¿lo aceptarías?» La boca de Diana quedó abierta. «No tengo las calificaciones para...» «Tienes exactamente las calificaciones necesarias», la interrumpió Sebastián. «Tienes experiencia vivida, tienes conocimiento práctico, tienes el corazón de tu abuela. Lo demás, títulos credenciales, son cosas que podemos proporcionar. Lo que no puedo enseñar a alguien es a ver a las personas como tú y María las veían». Diana miró el sobre que sostenía el comprobante de depósito, la letra de su abuela. «Solo ayuda a alguien más algún día. Eso es todo lo que pido». «¿Y Victoria Chen?», preguntó Diana. «Victoria Chen ya no trabaja aquí desde hace 3 minutos», dijo Sebastián con frialdad. «Autoricé su despido a seguridad mientras estábamos en el ascensor». Los ojos de Diana se abrieron de par en par. «No tolero a personas que no saben ver el valor en los demás», continuó Sebastián. «No me importa cuán impresionantes sean sus credenciales. Esta empresa se construyó sobre la creencia de que todos merecen una oportunidad. Todos merecen ser vistos. Victoria lo olvidó. Tú lo recordaste». Volvió a extenderle la mano. «Entonces, ¿qué dices, Diana?» Miró la mano extendida durante un largo momento. Directora de Operaciones y Desarrollo Humano. Un puesto que probablemente pagaba 6 cifras. Un cargo que reportaba directamente al CEO. Un trabajo que cambiaría todo para ella y para Maya. Pero, ¿era real? ¿O era culpa elaborada? El intento de un multimillonario de absolverse de una deuda con una mujer ya fallecida. «Cuéntame más», dijo finalmente Diana. «Sobre mi abuela y tu familia. Necesito entender en qué me estoy metiendo». Sebastián bajó la mano y asintió. Caminó hasta la ventana mirando la ciudad extendida debajo. «Yo tenía 7 años cuando todo estuvo a punto de derrumbarse», comenzó. «Mi padre había fundado Cross Construction 2 años antes. Éramos solo él y 3 empleados haciendo trabajos por la ciudad. Cosas pequeñas, renovaciones de cocinas, remodelaciones de baños, arreglos de porches. El trabajo que mantiene vivos a los contratistas pero que nunca los hace ricos». Se giró para mirarla. «Pero mi padre era bueno». La gente empezó a hablar. Llegaron trabajos más grandes, la renovación de una oficina, una pequeña obra comercial. La expresión de Sebastián se ensombreció. Y entonces obtuvo el contrato que debía cambiarlo todo. Un desarrollador inmobiliario necesitaba un equipo para vaciar y renovar un edificio de apartamentos de 4 pisos en Brooklyn. Un contrato de $200,000. El triple de lo que mi padre había manejado hasta entonces. Respiró hondo. Contrató a más gente, compró equipo nuevo, puso todo lo que tenía en ese proyecto. Y 6 meses después, el desarrollador se declaró en bancarrota. El proyecto se detuvo. El desarrollador desapareció. Y mi padre se quedó con $200,000 en facturas impagas por trabajos que ya había terminado. Diana hizo un gesto de dolor. Lo había visto antes. Los pequeños contratistas destruidos por empresas más grandes que podían darse el lujo de marcharse. Continuó Sebastián. Los trabajadores querían su salario. Los proveedores querían su dinero. El banco quería los pagos del préstamo. Y nosotros no teníamos nada. Hizo una pausa. Mi padre había apostado todo a ese contrato. La casa, la camioneta, su reputación. Se acercó de nuevo a su escritorio y tomó otra fotografía. En ella aparecía la familia en un pequeño apartamento. Estrecho, modesto, nada parecido al lujo que Diana asociaba con el apellido Cross. «Tuvimos que mudarnos», dijo Sebastián.
Vendimos la casa para pagar parte de las deudas y nos trasladamos a un apartamento de 2 habitaciones en Westbrook. Mis padres dormían en una habitación. Mi hermana y yo compartíamos la otra. Mi padre intentaba reconstruirlo todo aceptando cualquier trabajo que apareciera. Pero nadie quería contratar a un constructor que había incumplido un proyecto grande. Dejó la foto sobre el escritorio. Fue entonces cuando María entró en nuestras vidas. Vivía 3 puertas más abajo. Ella y mi madre tomaban el mismo autobús todas las mañanas. Mi madre trabajaba como secretaria en un bufete de abogados. María limpiaba el mismo edificio por las noches. Hablaban durante el trayecto y se hicieron amigas. La voz de Sebastián se suavizó. María empezó a cuidar de mí y de Caroline después de la escuela. Mis padres trabajaban jornadas interminables, intentando salir de las deudas. María nos recogía, nos llevaba a su apartamento y nos daba de cenar. Nunca pidió dinero. Decía, los vecinos ayudan a los vecinos. Eso es comunidad. La garganta de Diana se cerró. Sonaba exactamente a su abuela. Siempre ayudando, siempre dando, nunca llevando la cuenta. Una noche mi madre se derrumbó, continuó Sebastián. Le contó todo a María, lo mal que estaban las cosas, lo cerca que estábamos de perderlo todo. Cómo mi padre hablaba de declararse en bancarrota y mudarse a otra ciudad para empezar de nuevo. Hizo una pausa. Mi madre lloró. Lo recuerdo porque nunca antes la había visto llorar. Sebastián respiró hondo. A la mañana siguiente, María llamó a nuestra puerta. Mi padre abrió. Ella le entregó un sobre y se fue antes de que pudiera abrirlo. Solo dijo, la fe mueve montañas, Joseph. Esto es fe. Sebastián volvió a tomar el sobre amarillento. $12,000 para una conserje en 1987. Eso representaba años de ahorro, décadas quizá. Vivía en un apartamento de una habitación. Tomaba el autobús porque no podía permitirse un coche. Usaba la ropa hasta que se deshacía. Y aún así, le dio a mi padre todo lo que tenía. ¿Por qué susurró Diana? Apenas los conocía. Me he hecho esa pregunta durante 30 años, respondió Sebastián. La única respuesta que tengo es que María Santos veía a las personas. De verdad las veía. No sus cuentas bancarias, ni sus títulos, ni su estatus social. Veía sus corazones. Vio la desesperación de mi padre, el miedo de mi madre, y a 2 niños que necesitaban estabilidad. Y decidió que valía la pena invertir en nosotros. Dejó el sobre con cuidado. Mi padre le devolvió el dinero en 18 meses. Tomó esos $12,000 y los convirtió en trabajo. Esta vez fue prudente. Contratos pequeños, clientes fiables. Reconstruyó su reputación poco a poco. En 2 años tenía un equipo de 15 personas y trabajo estable. En 5 años se había expandido al desarrollo inmobiliario. En 10, Cross Construction valía millones. ¿Y mi abuela?, preguntó Diana. Lo vio todo, dijo Sebastián. Venía a cenar a veces. Siempre traía algo, una tarta, una cazuela, nunca llegaba con las manos vacías. Preguntaba por el negocio por mí y por Caroline. Le decía a mi padre que estaba orgullosa de él, y siempre se negaba cuando él intentaba darle más que el préstamo original, incluso más de los intereses que había aceptado. Sebastián volvió a sentarse frente a Diana. Cuando yo tenía 16 años, mis padres murieron en un accidente de coche, dijo en voz baja. Caroline tenía 13. No teníamos más familia. El tribunal estaba decidiendo la custodia, y María se presentó en la audiencia y le dijo al juez que ella se haría cargo de nosotros si era necesario. Una conserje anciana ofreciendo criar a 2 adolescentes. Los ojos de Diana se abrieron de par en par. Al final el tribunal nos asignó a un primo lejano en Connecticut, continuó Sebastián. Alguien con los recursos económicos que exigía la ley. Pero María luchó por nosotros. Y antes de que nos fuéramos me dijo algo que nunca olvidé. Se inclinó hacia adelante. Me dijo, Sebastián, algún día vas a ser rico. Tu padre construyó algo real y va a crecer. Pero el dinero no te hace rico. Lo que te hace rico es cómo tratas a la gente cuando tienes poder. No olvides de dónde vienes. No olvides quién te ayudó a subir.
Y cuando llegues arriba, extiende la mano y ayuda a alguien más a subir. Una lágrima rodó por la mejilla de Diana. Nunca me contó nada de esto, dijo. Nunca mencionó a tu familia. Sabía que había sido conserje. Sabía que había trabajado duro, pero no sabía que había cambiado vidas. Cambió la mía, dijo Sebastián simplemente. Todo lo que soy, todo lo que es esta empresa existe, porque una conserje creyó en un contratista fracasado, porque dio todo lo que tenía para ayudar a alguien a quien apenas conocía. Se levantó de nuevo y caminó hasta la ventana. Cuando ella murió no pude salvarla, dijo. Su voz era áspera. Me había convertido exactamente en lo que ella predijo, rico, poderoso. Pero no pude salvarla de morir sola todavía trabajando a los 76 años, porque su pensión no era suficiente. Se volvió hacia Diana. Pero sí puedo hacer algo por la nieta de María. Puedo ofrecerte lo que ella nunca tuvo oportunidad de reconocimiento, la posibilidad de usar todo lo que has aprendido en 16 años de trabajo invisible, para cambiar la manera en que esta empresa trata a las personas. Para asegurarme de que nadie más sea descartado como Victoria Chen, te descartó hoy. Diana miró el sobre, la letra de su abuela, las fotos de una familia que María había salvado. Esto no es caridad, dijo Sebastián. Esto es negocio. Necesito a alguien que entienda a los trabajadores que nadie más ve, que sepa lo que es luchar, que tenga el corazón de tu abuela y tu propia fortaleza. Esa persona eres tú. Extendió la mano por última vez. Así que te lo pregunto de nuevo. ¿Me ayudarás a construir la empresa que la fe de tu abuela hizo posible? Diana pensó en Maya esperándola en casa, en las facturas médicas, en 16 años siendo invisible, y pensó en las palabras de su abuela escritas en un sobre antiguo. Solo ayuda a alguien más algún día. Diana se puso de pie. Las piernas le temblaban, pero la espalda estaba recta. Tomó la mano de Sebastián Cross. Sí, dijo. Lo haré. El apretón de manos de Sebastián fue firme, pero Diana notó que la mano de él también temblaba ligeramente. Esto tampoco era fácil para él. No era una simple transacción comercial, era algo personal. Se trataba de una deuda de 37 años y de una mujer que había cambiado por completo el rumbo de su vida. Hay algo que debemos hacer primero, dijo Sebastián soltando su mano. Antes de que aceptes oficialmente este puesto, antes de que firmemos cualquier documento, necesito que veas algo. Diana asintió todavía sin confiar del todo en su voz. Sebastián caminó hasta su escritorio y presionó un botón en su teléfono. María, por favor, pide a Richard Chen que venga a mi oficina y que seguridad acompañe a Victoria Chen a la sala de conferencias del piso 45. Dile que es urgente. Yo me reuniré con ella allí en 5 minutos. Colgó y miró a Diana. Richard Chen es mi director de operaciones. No tiene relación con Victoria a pesar del apellido. Lleva 15 años conmigo. Necesita conocerte ahora mismo. El estómago de Diana se encogió. Seguía llevando sus uniformes gastados. El blazer prestado estaba arrugado de tanto apretarlo bajo el brazo. No estaba preparada para esto. No estaba preparada para conocer ejecutivos ni sentarse en salas donde se tomaban decisiones importantes. Ahora mismo, confirmó Sebastián. Porque quiero que veas cómo debería operar Cross Enterprises. ¿Cómo se supone que debemos tratar a las personas? Y quiero que seas testigo de lo que ocurre cuando alguien lo olvida. Caminaron de regreso por el pasillo hacia el ascensor. Esta vez cuando descendieron al piso 45, el corazón de Diana latía por razones distintas. No por miedo al fracaso, sino por algo más. Algo peligrosamente cercano a la esperanza. La sala de conferencias era la misma donde Victoria la había entrevistado menos de 2 horas antes. La larga mesa de vidrio, las ventanas con vista a la ciudad, la perfección fría y estéril del poder corporativo. Victoria Chen estaba de pie al fondo de la mesa con la tableta bajo el brazo, su expresión molesta pero segura. Claramente pensaba que se trataba de otra reunión, otra oportunidad para demostrar su eficiencia. Miró a Diana con un desprecio apenas disimulado, antes de volver su atención a Sebastián. Señor Cross, me alegra que me haya llamado. Quería hablar sobre el puesto de gestión de limpieza.
La candidata de esta mañana era claramente inadecuada, pero tengo otros 3 postulantes con credenciales mucho más sólidas que me gustaría presentarle para su revisión. No será necesario, dijo Sebastian. La puerta se abrió de nuevo. Entró un hombre de unos 50 años asiático con un traje gris perfectamente entallado. Su expresión era seria pero amable. Richard Chen. Asintió a Sebastian, miró a Diana con curiosidad y luego tomó asiento en la mesa. Sebastian permaneció de pie. Victoria, te pedí que vinieras porque necesito abordar algo que ocurrió esta mañana. Algo que representa un fracaso fundamental de los valores sobre los que se construyó esta empresa. La expresión segura de Victoria vaciló ligeramente. No estoy segura de a qué se refiere. La entrevista que condujiste con la señora Thompson, dijo Sebastian. Su voz era calmada pero tenía un filo que Diana no le había oído antes. La voz de un CEO que ha tomado decisiones de miles de millones de dólares y no está acostumbrado a ser cuestionado. La observé a través del espejo unidireccional. El rostro de Victoria palideció. ¿Usted estaba mirando? Lo estaba, confirmó Sebastian. Y lo que presencié fue un ejemplo de manual de todo aquello contra lo que Cross Enterprises se supone que se opone. Descartaste a una candidata con 16 años de experiencia práctica porque carecía de credenciales formales. Cuestionaste su capacidad para representar a esta empresa de manera profesional, basándote únicamente en prejuicios, continuó Sebastian. La hiciste sentir menos que invisible. Indigna. Señor Cross, yo solo estaba manteniendo nuestros estándares, dijo Victoria con la voz elevándose ligeramente. Este es un puesto directivo que requiere interactuar con ejecutivos y proveedores. Tenemos una imagen que proteger. ¿Y qué imagen es esa?, preguntó Sebastian en voz baja. La de una empresa que valora la apariencia por encima de la sustancia, que juzga a las personas por su ropa en lugar de por su carácter, que olvida de dónde viene. Se movió para colocarse junto a Diana. Victoria, ¿sabes cómo empezó esta empresa? Victoria parpadeó. Su padre fundó Cross Construction en 1985. La convirtió en Cross Enterprises mediante desarrollo estratégico y adquisiciones. ¿Sabes cómo financió ese primer negocio?, insistió Sebastian. ¿De dónde salió el capital inicial?, Victoria dudó. Supongo que de un préstamo bancario o de inversionistas. Incorrecto, dijo Sebastian. El capital inicial vino de una conserje, una mujer que limpiaba edificios de oficinas por $13 la hora, y que le dio a mi padre todos los ahorros de su vida porque creyó en él, porque vio potencial donde los bancos y los inversionistas solo vieron riesgo. Señaló a Diana. Esa conserje era la abuela de la señora Thompson María Santos. Todo lo que es esta empresa, cada edificio que poseemos, cada empleado que sostenemos, existe porque una mujer de la limpieza tuvo la visión de invertir en un contratista fracasado. La boca de Victoria se abrió, y luego se cerró. Esta mañana descartaste a la nieta de María Santos, continuó Sebastian. Miraste sus uniformes, su falta de título universitario, y decidiste que no era suficiente. Olvidaste que esta empresa fue construida por personas exactamente como ella. Por personas exactamente como ella. Richard Chen se inclinó hacia adelante, el rostro serio. Victoria, ¿es cierto esto? ¿Descartaste a una candidata basándote en su apariencia? Estaba evaluando calificaciones, dijo Victoria, pero su voz ya no tenía seguridad. El puesto requiere habilidades específicas. El puesto requiere visión, la corrigió Sebastian. La capacidad de ver el potencial en las personas. De entender que la experiencia vivida vale más que las credenciales. De recordar que todos merecen ser tratados con dignidad. La miró fijamente. Habilidades que tú claramente no posees. Se volvió hacia Richard. El empleo de Victoria Chen en Cross Enterprises queda terminado con efecto inmediato. Recursos Humanos preparará su indemnización conforme a su contrato. Seguridad la escoltará fuera del edificio. El rostro de Victoria pasó del pálido al rojo. Me está despidiendo por una sola entrevista. Te despido porque representas exactamente aquello contra lo que mi padre luchó, respondió Sebastian.
Porque olvidaste que cada persona en este edificio, desde el CEO hasta el personal de limpieza, merece respeto. Porque hiciste sentir a alguien inútil cuando vale más de lo que jamás podrías comprender. Victoria miró a Diana, y luego volvió la vista a Sebastián. Por un instante algo parecido a la comprensión cruzó su rostro. Luego se endureció en ira. Esto es culpa, escupió. Estás sacrificando a una ejecutiva competente para aliviar tu culpa por una limpiadora de hace 40 años. No, dijo Sebastián. Esto es valores. Los valores que María Santos enseñó a mi familia. Los valores sobre los que se construyó esta empresa. Y los valores que acabas de demostrar que no compartes. Asintió al guardia de seguridad que había aparecido en la puerta. Victoria recogió su tableta, el rostro convertido en una máscara de furia apenas contenida. Pasó junto a Diana sin mirarla, los tacones resonando con dureza contra el suelo. La puerta se cerró tras ella con un suave silbido. El silencio llenó la sala de conferencias. Richard Chen soltó un largo suspiro. Bueno, eso ya era necesario desde hace tiempo. Sebastián se volvió hacia él. Richard, quiero que conozcas a Diana Thompson. Desde hoy es nuestra nueva directora de Operaciones y Desarrollo Humano, reportando directamente a mí. Richard se levantó y le tendió la mano a Diana. Señora Thompson, es un placer. Y permítame decirle que me alegra que alguien finalmente haya llamado la atención de Victoria por su actitud. Ha sido un problema durante meses, pero producía resultados, así que lo dejé pasar. Ese fue mi error. Diana estrechó su mano, todavía intentando procesar lo que acababa de ocurrir. No estoy segura de entender todavía mi rol. Lo harás, dijo Sebastián. Richard te ayudará a orientarte, pero en esencia vas a ayudarnos a reconstruir cómo abordamos la contratación, la retención y el desarrollo de empleados. Vas a asegurarte de que nunca volvamos a descartar el potencial de alguien por su origen. Vas a hacer para esta empresa lo que tu abuela fue para mi familia. Sonrió. Vas a dar oportunidades a personas que no creen merecerlas, y vas a demostrar que la experiencia vivida es la credencial más valiosa de todas. Diana miró la mesa de conferencias donde había estado sentada 2 horas antes, sintiéndose pequeña e inadecuada. La misma sala, las mismas paredes de vidrio. Pero todo había cambiado. ¿Cuándo empiezo?, preguntó. El lunes, dijo Sebastián. Hoy te vas a casa con tu hija y le das la buena noticia. Mañana descansas. El lunes, cambiamos el mundo. 3 meses después, Diana estaba de pie junto a la ventana de su nueva oficina en el piso 44, observando el sol ponerse sobre la ciudad. La vista era distinta desde allí arriba. Los edificios que antes parecían montañas, ahora parecían posibilidades. Las calles que antes la habían atrapado ahora parecían caminos. Detrás de ella, Diana oyó cómo se abría la puerta y unos pasos pequeños corrían sobre la alfombra. ¡Mamá! Diana se giró justo a tiempo para atrapar a Maya cuando se lanzó hacia ella. A sus 9 años, Maya ya era un poco grande para eso, pero Diana la levantó de todos modos. Giró una vez con ella en brazos, y luego la dejó en el suelo. ¿Cómo estuvo la clase de baile?, preguntó Diana. ¡Increíble! El rostro de Maya brillaba. Llevaba medias rosas y un leotardo negro, el cabello recogido en un moño que ya empezaba a desarmarse. La señorita Jennifer dijo que quizá esté lista para usar zapatillas de punta el año que viene. ¿Puedes creerlo? ¿Zapatillas de punta? Claro que puedo creerlo, dijo Diana acomodándole el cabello. Eres increíble. Y lo era. Maya había empezado clases de ballet hacía 2 meses. Las clases que llevaba pidiendo desde los 6 años. Clases que por fin podían permitirse. Clases que eran solo el comienzo de todo lo que Diana ahora podía darle. Las facturas médicas habían sido pagadas por completo. $47,000 liquidados en un solo pago. El apartamento, el viejo y descuidado departamento de una habitación en Westbrook, estaba siendo empacado ese mismo fin de semana. Se mudarían a uno de 2 habitaciones en un barrio mejor, un lugar con calefacción, que funcionaba, ventanas que cerraban bien y sin cucarachas.
Diana ganaba $135,000 al año, una cifra que todavía no parecía real cada vez que la veía en su estado de cuenta. Pero no se trataba solo del dinero. Era el trabajo. En 3 meses, Diana había rediseñado por completo el proceso de contratación de Cross Enterprises. Había creado una vía basada en experiencia vivida para candidatos sin credenciales tradicionales, evaluándolos por habilidades prácticas y carácter en lugar de títulos. Había implementado capacitación contra sesgos para todos los gerentes de contratación. Había iniciado un programa de mentoría que emparejaba a ejecutivos con empleados de nivel inicial de comunidades desatendidas. Y había contratado a 15 personas. 15 personas que habían sido descartadas por otras empresas. 15 personas que le recordaban a ella misma 3 meses atrás. Personas con vacíos en sus currículums y historias que no cabían en formularios. Personas que merecían oportunidades. ¿Mamá? ¿De verdad esta es tu oficina?, preguntó Maya, mirando alrededor con los ojos muy abiertos. «Es enorme». «Lo es», confirmó Diana. «¿Quieres ver la vista?», llevó a Maya hasta la ventana. La ciudad se extendía frente a ellas, las luces comenzando a encenderse mientras caía la tarde. Desde allí arriba se veía todo el distrito financiero, los barrios residenciales, los parques, los puentes y los ríos que lo conectaban todo. «Es hermosa», susurró Maya. «Lo es», respondió Diana. «Pero, ¿sabes qué es aún más hermoso? ¿Qué saber que cada una de las personas allá abajo importa?», dijo Diana. «Los banqueros en los edificios altos, y los conserjes que limpian esos edificios, los ejecutivos en sus autos, y los conductores de autobús que los llevan a casa. Todos tienen valor. Todos merecen ser vistos». Maya levantó la vista hacia su madre. «Eso es lo que decía la abuela María Diana», sonrió. Últimamente le había estado contando a Maya historias sobre su bisabuela. Historias que había aprendido de Sebastián. Historias de una mujer que había cambiado vidas simplemente creyendo en las personas. «Sí», dijo Diana. Eso es exactamente lo que ella decía. La puerta se abrió de nuevo. Sebastián entró con Lily a su lado. La niña de 4 años se había convertido en la mejor amiga de Maya durante los últimos meses. Mientras Diana trabajaba, Maya pasaba las tardes en el centro de cuidado infantil de Cross Enterprises, que Sebastián había ampliado y mejorado siguiendo las recomendaciones de Diana. «Diana, ¿tienes un minuto?», preguntó Sebastián. «Quería comentarte algo antes de la reunión del consejo de mañana». «Claro». Diana se volvió hacia las niñas. «Maya, ¿por qué no le muestras a Lily tus nuevos pasos de baile? Usen la sala de conferencias de al lado». Las niñas se salieron corriendo riendo. Diana volvió a mirar a Sebastián. Durante los últimos 3 meses, su relación había evolucionado hacia algo que ninguno de los dos había anticipado. No era romántico, era algo distinto, algo más profundo. Eran socios en la construcción de algo significativo. Eran 2 personas unidas por el recuerdo de una mujer que creía en las segundas oportunidades, y eran amigos. «La junta directiva está proponiendo una nueva iniciativa», dijo Sebastián. «La Fundación María Santos, una organización sin fines de lucro, dedicada a ofrecer préstamos sin intereses a pequeños empresarios que no pueden acceder a financiación tradicional. Quería asegurarme de que te sintieras cómoda usando el nombre de tu abuela». La garganta de Diana se cerró. ¿Una fundación? «Comenzaríamos con $5 millones», continuó Sebastián. «Otorgaríamos préstamos de entre 10,000 y 50. $0 mentoría, apoyo. Todo lo que tu abuela le brindó a mi padre, pero a mayor escala». Diana caminó de regreso hacia la ventana. Las luces de la ciudad se desdibujaron tras las lágrimas. «Le encantaría», susurró. «Estaría muy orgullosa. Estaría orgullosa de ti», dijo Sebastián colocándose a su lado. «De lo que has construido aquí, de cómo has cambiado esta empresa». Diana negó con la cabeza. «No he cambiado nada. Solo estoy haciendo lo que ella me enseñó. Ver a las personas dar oportunidades, creer en el potencial. Eso lo es todo», respondió Sebastián. Se quedaron en silencio observando la ciudad. Desde la sala de conferencias contigua se oían las risas de Maya y Lily.
el sonido de niñas que no sabían lo que era luchar, que estaban creciendo con oportunidades por las que sus padres habían peleado. Diana pensó en la mañana de hacía 3 meses, entrando en ese edificio con uniformes gastados, sentándose en aquella sala de conferencias, sintiéndose menos que nada. Pensó en Sebastián corriendo por la plaza sin aliento y decidido, en un viejo sobre con la letra de su abuela, en una deuda pagada hacia adelante a través de generaciones. «Gracias», dijo Diana en voz baja. «¿Por qué?» «Por verme», respondió. «Por correr tras de mí. Por creer que valía la pena perseguirme». Sebastián sonrió. «No te perseguí porque creyera en ti, aunque lo hago. Te perseguí porque tu abuela me enseñó que lo más valioso que podemos hacer con el poder es usarlo para elevar a otros. No eres tú quien debería darme las gracias. Soy yo quien debería agradecértelo a ti». Señaló la oficina, la empresa, todo lo que habían construido juntos. «Me diste la oportunidad de saldar por fin una deuda que he tenido durante 37 años. Me diste la oportunidad de convertirme en el tipo de líder que María Santos creyó que mi padre podía ser. Me recordaste por qué existe esta empresa». Diana volvió a mirar la ciudad. Los edificios ya no parecían montañas. Parecían lo que realmente eran: vidrio, acero y ambición humana. Estructuras construidas por personas para personas. Nada más, nada menos. Y en algún lugar ahí abajo, en cada edificio de oficinas, en cada complejo de apartamentos, en cada tienda de la esquina, había personas como ella, personas como su abuela, personas que merecían ser vistas. Mañana volvería al trabajo. Había más personas que contratar, más programas que crear, más oportunidades que dar. Pero esa noche, llevaría a su hija a casa, a su nuevo apartamento. Haría la cena en una cocina con electrodomésticos que funcionaban. Arroparía a Maya en una cama en su propia habitación. Dormiría en una cama de verdad, no en un sofá-cama. Y soñaría con una mujer con un vestido sencillo de pie en una cocina modesta, sonriendo a la cámara. Una mujer que creyó que la fe movía montañas. Una mujer que cambió el mundo. $12,000 a la vez. «Vamos», dijo Diana a Sebastián. «Busquemos a nuestras niñas y vayámonos a casa». Caminaron juntos hacia la sala de conferencias. A través de las paredes de vidrio, vieron a Maya enseñándole a Lily a hacer una pirueta. Ambas tambaleándose y riendo. La ciudad se extendía detrás de ellos, infinita y llena de posibilidades. Diana abrió la puerta. «¿Lista para irnos, mi niña?» Maya corrió hacia ella y Diana la levantó abrazándola con fuerza. Desde 44 pisos de altura, el mundo se veía distinto. No más grande ni más pequeño, solo más claro, más honesto, más real. Y Diana Thompson, antes invisible con uniformes gastados, ahora de pie, junto a la ventana de su oficina en la esquina, vio exactamente lo que su abuela siempre había visto. Un mundo lleno de personas en las que vale la pena creer. Un mundo lleno de montañas que la fe puede mover. Un mundo donde todos, absolutamente todos, merecen ser vistos. Gracias por acompañarme hasta el final de este increíble viaje. Si esta historia tocó tu corazón, espera a ver lo que viene a continuación. Es aún más poderoso e inspirador de lo que imaginas. Así que no te vayas. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo para sumergirte en otra historia asombrosa que te dejará sin palabras. Confía en mí. No te arrepentirás.